en RR Noticias. Tengo el gusto de saludar esta mañana, le agradezco enormemente que me tome la llamada a la doctora Martina Pérez Rendón, la titular de la Secretaría de Salud en el Estado, quien nos acompaña el día de hoy. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto recibirla. Muy bien, Ángel, pues con el gusto de poder participar contigo y tu auditorio. Ya sabe que siempre me da mucho gusto platicar con usted. Se han venido dando datos e informaciones en el sentido de que han venido creciendo los casos de coronavirus a nivel nacional, pero la gran pregunta es cómo nos encontramos hoy en Querétaro en cuanto a este virus. Bueno, mira, en la revisión que hacemos de manera permanente del comportamiento en el Estado, ciertamente para estos meses hay un ligero incremento. Esto, como también se ha dicho a nivel nacional, es el comportamiento esperado, que haya este aumento. Por supuesto, es un aumento que no se compara nada con lo sucedido, incluso el año previo, donde tuvimos relativamente pocos casos, comparándonos con el inicio de la presentación de este padecimiento. Uh-huh. Llevamos hasta el momento 777 casos confirmados de 6,248 sospechosos. O sea, realmente la relación es muy pequeña. Si lo comparamos además con lo sucedido el año pasado, que al mismo corte teníamos ya 10,100 casos confirmados. En 2023 a estas alturas eran 10,100 casos contra 777 que tenemos actualmente. Yo he compartido con tus colegas que esto no pretende minimizar el problema, sino ponerlo en su justa dimensión. Claro. Que sepamos que es un padecimiento que está aquí, que como hemos dicho y compartido con ustedes en muchas ocasiones, es una enfermedad que llegó para quedarse y que tenemos que estar atentos. Y las medidas preventivas que cuando levantamos aquella fase epidémica dejamos ahí anotadas, publicadas, uh-huh, pues siguen vigentes. Han surgido por ahí versiones en el sentido de que Querétaro estaría en un segundo lugar a nivel nacional en el número de casos. Puede que se dé esta cifra, pero si comparamos, como dice usted, los números que traíamos el año pasado a esta altura del calendario, que eran más de 10,100 casos confirmados contra los 777 que tenemos ahora mismo, pues la verdad es que la diferencia es abismal. Exactamente. Y sí, mira, algo que ha caracterizado a Querétaro desde un principio, si se acuerdan, bueno, este segundo lugar o primer lugar, muchas veces nos han mencionado así, muchas veces hemos estado en ese ranking, precisamente en el primero, segundo, uh-huh, tercer lugar o dentro de los 10 primeros, pero porque no hemos dejado de monitorear. Eso ha caracterizado a Querétaro. Okay. En ningún momento hemos olvidado el padecimiento y las pruebas están ahí ofertadas. Quien considera que puede tener o estar enfermo por COVID, pues puede acercarse. En los hospitales, los casos graves los seguimos monitoreando y de manera ambulatoria, pues los contactos de los casos que se llegan a confirmar. Entonces seguimos en monitoreo, seguimos en comunicación constante con el sector educativo, que si se acuerdan también era como un foquito rojo. Seguimos en comunicación con ellos y en cuanto llegan a notificar alguna eventualidad acudimos de manera inmediata. Entonces, bueno, pues esto, como dicen, si buscas encuentras, ¿no? Claro. Entonces Querétaro no ha dejado de buscar. ¿Deberíamos los queretanos estar preocupados por este asunto en este momento? Es decir, generar precauciones extremas ante la gravedad del asunto o ver pues estos números de manera fría y entender que pues a lo mejor el año pasado inclusive traíamos más señales de alerta de las que tenemos que tener en este momento, doctora. Sí, mira, yo creo que precisamente esta apreciación que tú haces es correcta. Tenemos que ponerlo en su justa dimensión, sí saber que esperábamos para estos meses un repunte. Sí. Si se acuerdan, en algún año fue en el mes de junio, el año pasado fue agosto, septiembre. Uh-huh. Ahorita empieza a subir esa curva, es probable que sigan subiendo los casos. Traemos en promedio en estos primeros 15 días de julio alrededor de
4 casos confirmados por día y 20 sospechosos. También no es un número alarmante. Claro. Pero puede subir, o sea, claro que sí. Ayer alguno de tus colegas me preguntaba y pues este hecho de la movilidad por las vacaciones, los niños permanecen más tiempo en casa, la gente que nos visita, los que salen fuera de Querétaro y regresan. Por supuesto que y lo vimos, o sea, creo que este tema de la movilidad lo vimos muy claro cómo afectaba el comportamiento del COVID. Entonces ahora pues no va a ser la excepción y es probable que tengamos un mayor número de casos. ¿Cuál es la invitación? Recordemos esas medidas preventivas que además nos costaron tanto en vidas, en hospitalizados, en restricciones, que pues si estás enfermo, usa cubrebocas, lava tus manos, evita sitios de concentración, acude oportunamente al médico. Esto pues que lo tengamos muy presente y estemos atentos a la información oficial que se comparta, que también eso es bien importante, la información oficial que estemos dando, tengan la certeza que si hay la necesidad de reforzar alguna medida restrictiva, lo haremos de conocimiento de manera oportuna. Sí, yo sobre todo quería conversar con usted porque me parece que pues algunas personas se alarmaron ante pues esta versión que circuló en el sentido de que teníamos el segundo lugar a nivel nacional, pero déjenme ser todavía más extremos. Si a nivel nacional la Ciudad de México tiene 10 casos y Querétaro tiene 8, pues vamos a tener el segundo lugar justamente a nivel nacional, pero pues no se compara. O sea, yo creo que no habríamos que irnos por en qué lugar estamos en la tabla a nivel nacional, sino más bien analizar el número de casos, que creo que eso nos da una visión mucho más amplia de en qué nivel de riesgo estamos el día de hoy en el estado en cuanto a una posible epidemia. Y me parece que tenemos números que dentro de lo que hemos visto a lo largo de estos meses pueden ser manejables por la autoridad. Como dice la doctora Martina Pérez Rendón, me parece que en el caso de alguna persona que presentara una sintomatología grave, la infraestructura médica está al 100% disponible para poderlos atender y así se ha venido haciendo. ¿Tenemos algún paciente grave en este momento internado, doctora? No que yo tenga reportado en este momento. También les decía, pues esto cambia de un momento a otro, ¿no? A lo mejor yo ahorita, a esta hora que estamos platicando, no tengo reporte, pero puede ser que más tarde llegue alguien. Pero esto que tú dices es muy cierto y creo que esto también debe darle tranquilidad a la gente. Saber que hay una infraestructura dispuesta en el sector público y que si se llega a presentar lamentablemente alguna complicación por COVID, estamos preparados para recibirlos y atenderlos. Y que, o sea, si llegara a crecer el número de las personas que requieran hospitalización, pues también en esa medida haremos ajustes dentro de nuestro plan de atención para poder crecer y que la gente no se quede sin atender. Muy bien, pues quiero agradecerle mucho, doctora, la oportunidad de platicar con usted esta mañana y que pongamos, obviamente, dentro de un contexto este tipo de informaciones. Yo creo que hemos aprendido después de la pandemia como ciudadanos a ser prudentes y a cuidarnos, pero digo también no caer en falsos alarmismos cuando los datos ahí están y nos hacen entender que pues para nada estamos en los niveles que llegamos a ver en algún momento y vamos lejísimos de la Tierra a la Luna, de lo que en el momento más álgido de la pandemia experimentamos con mucho dolor, que fue pues la muerte de muchas personas y estos enormes casos de contagio. Estamos totalmente lejos de esa circunstancia y hay que verlo sí con precaución y hay que tomar las medidas necesarias, pero ser prudentes también y entender el momento en el que nos encontramos en relación a esta enfermedad. Totalmente de acuerdo contigo. Recordemos que el miedo y la alarma no nos permite reaccionar de manera adecuada. Entonces estemos atentos, actuemos con estas medidas preventivas. Insisto, el que esté enfermo y tenga que andar desplazándose porque no puede dejar de ir a trabajar, pues debe utilizar cubrebocas, pero además debe buscar atención médica. Bien, pues le agradezco enormemente, doctora, la oportunidad de platicar con usted. Me parecía vital tener esta conversación con usted para que, reitero, pusiéramos en un contexto adecuado esta información. Le agradezco mucho, le deseo un estupendo fin de semana y aquí seguimos en contacto.
Muchas gracias, igualmente quedo a la orden. Que esté usted muy bien. Les ha acompañado esta mañana la doctora Martina Pérez Rendón, titular de la Secretaría de Salud en el Estado. Ahí está, o sea, más allá de en qué lugar estamos en la tabla a nivel nacional, creo que eso es irrelevante y no generemos un falso alarmismo. Irnos a los números. Hoy está estamos a menos del 10% de los casos que teníamos el año pasado a esta altura del año. El año pasado traíamos más de 1,100 ya registrados, hoy traemos 777 y ya escucharon ustedes a la doctora Martina Pérez Rendón. No hay un solo paciente en este momento internado por COVID, por alguna complicación grave. Entonces vamos a darle su justa medida a estas cifras para no provocar pues ni alarma ni confusión entre nuestros amigos. Y claro,